Como definición de la violencia de género, expondremos la de Cantera del 2003, comportamiento hostil, consciente e intencional de carácter no accidental, que por acción o inhibición causan a la persona maltratada un daño físico, psíquico, jurídico, económico, social, moral o sexual, atentando así contra su libertad y su derecho a desarrollarse como persona. A nivel físico, según la Organización Mundial de la Salud en el 2011, es cualquier acto de agresión intencional que cause daño a la integridad física de la pareja. El sobreviviente asume una actitud pasiva para así evitar que el problema se convierta en uno mayor. A nivel psíquico, aparecen comportamientos de agresión hacia la víctima que causan temor, intimidación, con el propósito de controlar sus sentimientos y sus pensamientos. A nivel psicológico, es el trato degradante y continuo que ataca la dignidad de la persona con burlas, críticas y humillaciones. Se establece con una estrategia, un método y un objetivo para conseguir destruir cómo la víctima se siente. Se utiliza la manipulación y el chantaje. Esto según Burbano y Revelo en el 2015. A nivel social se ejerce cualquier conducta que implique humillación y ridiculización, burla en público. Esto según Cantera en el 2004. La violencia económica. Esta se caracteriza por impedir de forma intencionada que mantenga o consiga un empleo, administrarle y o quitarle el dinero que gana, descalificándole como un buen administrador. Esto según CIAM 2017. La Oficina de la Procuradora de las Mujeres en Puerto Rico para el 2011 definió la violencia doméstica como un patrón de conducta constante ejercitada en deshonra, descrédito o menosprecio al valor personal, limitación irrazonable al acceso y manejo de los bienes comunes, chantaje, vigilancia constante, aislamiento, privación de acceso o alimentación o descanso adecuado, amenazas de privar de la custodia a los hijos o a las hijas o destrucción de objetos preciados por la persona, excepto aquellos que pertenezcan privativamente al ofensor. Esto es por Les Juris 2004. La Oficina de la Procuradora de las Mujeres en Puerto Rico para el 2011 definió la violencia doméstica como un patrón de conducta constante ejercitada en deshonra, descrédito o menosprecio al valor personal, limitación irrazonable al acceso y manejo de los bienes comunes, chantaje, vigilancia constante, aislamiento, privación de acceso o alimentación o descanso adecuado, amenazas de privar de la custodia a los hijos o a las hijas o destrucción de objetos preciados por la persona, excepto aquellos que pertenezcan privativamente al ofensor. Esto es por Les Juris 2004. La siguiente tabla presenta datos recolectados para marzo 15 hasta abril 19 del 2019 y del 2020 en comparación. En las mujeres en el 2020 se reportaron casos en total 540 y en el 2019 se reportaron 609 casos, viéndose una merma en los casos. La analista Débora Upegui Hernández entiende que los análisis y reportes de la policía podrían estar subestimando la cantidad de casos reportados, quizás no subiendo toda la cantidad de casos de manera mensual, sino continuando cada 3 meses o subestimando los casos. Es importante ver que a pesar de que las mujeres en tiempos de la pandemia, estando confinadas en las casas, presentando la preocupación o miedo de enfrentarse a buscar los servicios o teniendo quizás la inseguridad de dónde buscarlos, se quedaron en sus casas con sus agresores. De esta manera, la cantidad de casos reportados, a pesar de que es menos, aún así no es una diferencia muy grande para estar en confinamiento por la pandemia del COVID.
Según la analista Upegui Hernández, durante el fin de semana del 12 de abril del 2020 se reportaron dos cifras diferentes para el mismo periodo de tiempo en dos periódicos del país, lo que implica que sería muy necesario cuestionar la transparencia y la asistencia en la divulgación de los datos de la policía y de la prensa. En las primeras semanas del toque de queda, se solicitaron 659 órdenes de protección en comparación con el 2019, en la cual se recibieron 1.100 solicitudes de órdenes de protección. Esto podría estar relacionado a la dificultad que hablamos sobre el temor que pueden presentar las víctimas por estar en el confinamiento con sus agresores. Las posibles razones para que los totales reportados durante el toque de queda de órdenes de protección sean menores, la analista Upegui indica lo siguiente: la presencia 24 horas, 7 días a la semana del agresor y de los hijos en el hogar por las condiciones de la orden ejecutiva, la evaluación de los riesgos que se hacen las mujeres víctimas sobrevivientes dadas las complejidades y dificultades para buscar la ayuda que se generan en el tiempo, el encierro obligado, lo que contribuye a que muchas se enfoquen en la sobrevivencia inmediata y la protección de sus hijos, la precariedad e inseguridad económica como resultado de la pérdida de trabajo, ingresos o la incertidumbre y desconocimiento sobre las agencias gubernamentales a las cuales poder visitar. Esto debido a la situación de la pandemia del COVID-19. Para poder conceptualizar la relación entre la conformidad en la relación de la pareja y la violencia de género, proponemos lo siguiente. Fromm, en el 1941, señaló que el conformismo, más que un rasgo de la personalidad, constituye un mecanismo de defensa que supone la pérdida de la propia personalidad. El individuo deja de ser el mismo, adopta por completo el tipo de personalidad que le proporcionan las pautas culturales y por lo tanto se transforma en un ser exactamente a los demás y como los demás esperan que él sea. Baró, en el 1999, expuso que la pareja en la relación no se separa por el miedo a enfrentar la crítica social, el desprestigio que supone el fracaso matrimonial. Todavía, en otros casos, las personas no se separan debido a una cierta inercia que les hace preferir los sinsabores ya conocidos de una vida familiar, poco gratificante, a otras alternativas desconocidas o sobre cuyo valor se tiene una actitud escéptica. Sin embargo, de acuerdo a Fromm en el 1959, citado en Méndez en el 2013, en el intento de evitar la angustia que proviene del proceso de separación, un estado de conformidad es lo que prevalece en el sujeto del deseo. Estas producciones sociales que se presentan como esencialismos influyen significativamente en el pensamiento individual y colectivo, promoviendo que el sujeto del deseo ceda ante las convenciones sociales de carácter ortodoxo, que en muchas ocasiones terminan validando unos procesos sociales basados en la desigualdad por género, propuesto esto por Méndez en el 2013. Para concluir, establecemos los siguientes puntos. La conformidad en la relación de pareja se manifiesta cuando uno o ambos integrantes de la relación sustituyen las preferencias individuales para acoplarlas dialécticamente a los acuerdos y desacuerdos que posibiliten la relación. Estas acciones son una manera de aceptar voluntariamente las normas sociales, incluso cuando las preferencias individuales se dirijan hacia otras direcciones. Al diluir las preferencias individuales a favor de preservar los vínculos afectivos, se posibilitan como alternativas el omitir una discusión o el mantener en silencio las frustraciones. Esto puede ser considerado como un comportamiento que pretende cumplir con las normativas construidas por la cultura, siempre y cuando se realice en beneficio de la relación. Para recapitular y concluir, establecemos cómo la metanarrativa del ideal del amor romántico posibilita que ambos integrantes de una relación de pareja guíen sus expectativas y sus acciones hacia lo que es la conformidad. Todo proceso de conformidad envuelve el tener que asumir y aceptar cosas o situaciones que de manera individual no se aceptarían. Es en ese proceso
de acatar y aceptar lo que de manera individual no se acepta, que comienzan a emerger lo que es los estados de violencia. Violencia definida como lo hace Martín Baró, donde expone y establece que la violencia es sacar de su estado natural al individuo. Esa violencia se exacerba en la medida que se le exige a la otra parte en la relación acomodarse o ajustarse a los ideales que el individuo entiende que son los correctos. Cuando una de las partes no se ajusta a esos ideales, pueden comenzar a surgir los diversos tipos de violencia expuestos anteriormente. De esta manera, establecemos cómo se relaciona lo que es la violencia de género con la conformidad en la relación de pareja.